Muy buenas torileros, volvemos un día más con vuestro programa favorito de toros, volvemos y al quite como siempre estará mi compañero Jaime Collado. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Enrique? Y bueno, nuestro compañero Rafa no ha podido estar aquí hoy porque se ha lesionado, pero bueno, le mandamos un gran saludo desde aquí y en esta ocasión tenemos el placer de contar con un matador de toros bastante joven como es Guillermo García Pulido. ¿Qué tal, maestro? Un placer tenerlo aquí. Hola, buenos días. Bueno, para empezar esta entrevista me gustaría que se presentase un poco, ¿no? Y contase un poquito de su trayectoria para la gente que no le conozca. Bueno, pues yo soy un matador de toros que ha cumplido hace prácticamente nada su segundo año de alternativa. Empecé en la Escuela de Tauromaquia de Madrid, me apunté con 13 años y muy poquito después empecé ya a matar becerros y a torear en diferentes plazas de la Comunidad de Madrid. Debuté sin caballos cuando cumplí los 16 años. Y bueno, luego debuté con caballos con 17 y después del parón de la pandemia fue cuando más toreé con caballos, que fue cuando toreé en Madrid, que corté las 2 orejas en las 2 tardes, que gané el circuito de Madrid, gané el alfarero de Villaseca y también fui triunfador en Francia. Y tomé la alternativa en el 2024. La confirmé también en ese 2024, en la primera corrida de feria. Y bueno, pues sufrí el pequeño parón que sufrimos los matadores que tomamos la alternativa. Y el año pasado toreé la Copa Chenel con la mala suerte que un toro me echó mano, me pegó una cornada. Y bueno, pues eso me dejó todo el año también parado. Y bueno, pues ahora empezamos este 2026 con la ilusión de volver a torear la Copa Chenel y bueno, pues con esa cita en la mira. Bueno, y ya que ha mencionado el ganar ese alfarero de oro, ¿no? Que es un trofeo bastante reconocido, ¿cómo cree que impulsó eso su carrera? Pues el alfarero fue pues algo más que se sumó a ese año 2023 que venía con muy buenos éxitos. Y bueno, sí que es verdad que es un certamen muy prestigioso, que hoy en día se le da mucha importancia. También se suma que lo televisa Castilla-La Mancha y que lo ve muchísima gente. Y el ganarlo, pero sobre todo de la manera en la que se ganó, pues fue un impulso muy fuerte para mí como novillero. Y bueno, volviendo un poco más a los inicios, sabemos que eres de Talavera de la Reina, pero estabas en la Escuela de Madrid. ¿Cómo era esa situación desde tan pequeño, tener que volver a Madrid para entrenar? Pues yo lo que hacía era que cuando terminaba el colegio, salía del colegio, que estaba estudiando la ESO, mi madre me llevaba al autobús, yo cogía el autobús, llegaba a Madrid y nada, pues me iba en metro a la escuela. Cuando terminaba la escuela me cogía el metro, otra vez a la estación, cogía el autobús y de vuelta a casa. Y ya cuando llegaba a casa, que eran más o menos como las 11 de la noche, es cuando hacía los deberes y hacía lo que tenía que hacer. Y luego al día siguiente pues lo mismo. Al principio cuando empecé, que tenía 14 años, cuando empecé a ir a Madrid, sí que es verdad que no iba todos los días, pero ya en la última época de la escuela tenía que ir todos los días y bueno, era cansado más que nada porque estaba muchas horas metido en un autobús, pero no me costaba porque era lo que yo quería. Y, por ejemplo, ¿en tu familia hay antecedentes taurinos? ¿O cómo surgió este sueño, ¿no? de ser torero? Sí, yo tengo un primo que fue novillero con caballos y luego aparte, bueno, pues tengo una familia que le gustan mucho los toros, que tiene tradición de ir mucho a los toros. En la zona de mi pueblo se da mucho festejo taurino, se tiene mucho contacto con el toro, ya sea en encierros, en novilladas, en capeas. Y de ahí me viene un poco la afición y que bueno, que lo he vivido, lo he mamado y he crecido con ello. Bueno, ahora cambiando un poquito de tercio, hablando de la Copa Chenel, ¿no? Que mañana tenemos el sorteo de los carteles y las ganaderías, te queríamos preguntar qué ganaderías o con qué compañeros te gustaría torear. Bueno, pues no sé, no sabría decirte la verdad. Todas las ganaderías que hay tienen sus cosas buenas y bueno, pues sus compañeros, pues bueno, pues no sé, lo que toque, ¿no? El sorteo puramente un sorteo y bueno, pues con lo que toque estaré contento.
¿Mantienes, bueno, amistad con algunos compañeros de la época de la escuela o con los maestros? ¿Sigues? Compañeros, sí, mantengo con los que teníamos un grupito de los que eran mis contemporáneos y con los que con los que me llevaba bien, pues sí, mantenemos un grupo que hacemos todos los años una cena en Navidad, que nos juntamos y aparte de eso, pues hay algunos que hoy en día son banderilleros y con los que mantengo un contacto casi diario, algunos otros que ya no torean y que hacen otras cosas, pues sí que mantenemos contacto, pero vamos, con los que yo más me relacionaba sí que mantengo. Y los maestros, no con todos, pero hay algunos con los que sí que me sigo coincidiendo y bueno, que tenemos más contacto. Y podrías explicar un poquito, ¿no? ¿Qué significa para los toreros jóvenes como tú la Copa Chenel, ¿no? Porque es una gran oportunidad para darse a conocer, sobre todo. Para nosotros, los matadores que llegado el punto de tomar la alternativa nos quedamos parados, es a lo que nos agarramos. Es el clavo al que nosotros nos agarramos porque es muy complicado si no tienes un apoderamiento fuerte o algo que haga que te pongan, es muy complicado que se cuente contigo en las ferias de tercera y de segunda. Ya las de primera ni hablamos, ¿no? Pero es muy difícil porque hay poco festejo y no hay hueco como tal. O sea, Yeah. es que no hay hueco físico para entrar. Entonces la Copa Chenel es lo que nos abre el camino para que por lo menos se nos conozca, se nos vea, las correas se retransmiten, que es algo buenísimo. Y es lo que a nosotros nos da vida, nos da la ilusión para seguir entrenando, para seguir luchando y sabemos que es a lo que tenemos que agarrarnos. ¿Y crees que, bueno, que has dicho que no hay hueco en las ferias, crees que ha influido mucho el que ahora los empresarios también sean apoderados? Hombre, indudablemente yo creo que sí, que es algo que claramente ha influido y bueno, pues hay empresarios que son empresarios, apoderados, ganaderos. Bueno, pues, imagino que sí, que será algo que influya. Y bueno, nos has comentado que también estabas estudiando en la universidad. ¿Cómo compaginas pues, esos estudios, ser profesional en el mundo del toro? Cuéntanos un poco el día a día. No es fácil, la verdad no es fácil, porque llegado ya a esta época de ahora en la que estamos, que ya empiezan los tentaderos, que empezamos a torear y demás, se vuelve muy complicado, la verdad. Y más, pues todos los años, casi todos los años me ha pasado que llegaba la época de exámenes o toreaba en Madrid o tenía la Copa Chenel o algo de eso y se complica, pero bueno. Es un esfuerzo que hay que hacer también, ¿no? Para intentar compaginarlo y lo voy sacando. ¿Y cómo se lo toman en la universidad, bueno, tus profesores, compañeros, que seas matador de toros? Pues mira, los compañeros, la verdad que muy bien, porque muchos, algunos me han conocido ya en estos últimos años cuando ya he toreado más. Sí que me han conocido antes de yo presentarme. Y los otros, los que no lo sabían y se lo he dicho, pues muchos han ido a verme y a mis amigos les gusta y bueno, a mis compañeros les gusta, que van a verme a las plazas y demás. Y profesores, yo no sé si alguno lo sabrá, la verdad, porque tampoco voy a la universidad y digo, oye, que estoy aquí García Claro, Pulido. claro. Entonces, no sé si alguno a lo mejor lo sabe, no me lo ha dicho y alguno que se ha enterado porque se lo he tenido que decir que para cambiarme algún examen o algo y le he llevado el cartel, Sí. le he mandado un correo con el cartel, con el contrato de trabajo, tal. Claro. O sea, alguno ha flipado, ha dicho, hostia. Claro que no un es. matador de toros. Sí, sí. ¿Te cambiaban los exámenes? Sí. Sí. Bueno. Sí. Hombre, que no se puede mover eso. Bueno, y me gustaría preguntarte ahora, ¿cuál crees que ha sido el mejor momento de tu carrera, de momento, que te queda mucho por delante, y el más duro? Pues mira, te voy a decir que el más duro, voy a empezar por lo malo, fue cuando, después de confirmar en Madrid, a la semana siguiente toreé un festival y te encuentras en la nada más absoluta. Porque yo venía de torear de novillero, que tuve una carrera de novillero que fue de menos a más. Claro. Y en la que llegué a torear, no fui de los que más toreó porque no conseguí torear mucho,
pero los 2 años pues hice prácticamente unos 20 festejos más o menos. Y eso de torear bastante de novillero a tomar la alternativa, sabes que luego vas a confirmar. Confirmé, a la semana siguiente tenía un festival, pues te encuentras en que no tienes nada. O sea, que estás vacío, que dices, vale, pues sí, algún tentadero sale, poco, pero algún tentadero salía y luego dices, es que no hay nada. O sea, se acaba esto y no se torea, no se hace nada. Hostia, estoy jodido, ¿no? Y eso para mí fue lo más duro. Y lo mejor, pues yo creo que fue el momento de hacerme matador de toros. Yo creo que fue una satisfacción tremenda el poder cumplir mi sueño y llegar al patio de cuadrillas de Valdemorillo, encontrarte con Miguel Ángel Pereira, que para mí es un torero en el que siempre me he mirado, que lo he admirado muchísimo. Y bueno, es un primer paso que conseguí de mi vida taurina y bueno, quedan muchos, pero para mí ese ha sido el mejor momento. Y creo que es muy importante lo que has dicho, ¿no? Que la gente se cree que los toreros tenéis siempre contratos o corridas y no ven lo que hay detrás, ¿no? Que no sale un tentadero, que os quedáis en ese ostracismo del que todos queréis salir. Entonces, ¿qué mensaje le darías, ¿no? a esa gente que se cree que el toreo es nada más que ir a la plaza y ya está? Bueno, no saben, es la teoría del iceberg, que se llama, que pasa también en muchos deportes, que te piensas que a lo mejor un saltador de esquí toda la vida, o sea, todo es llegar y saltar, pero no saben el trabajo que hay detrás. También creo que forma parte de la profesión, que nadie sabe lo que hay detrás, nadie sabe el esfuerzo y el sacrificio, tanto de un día normal como si un día llegas con una cornada que te ha pegado una vaca en el campo y llegas a la plaza y la gente no tiene por qué saber que tú tienes una cornada, como el toro tampoco lo sabe. Tienes que llegar allí en las condiciones óptimas y que la gente disfrute porque ha pagado para verte. Mentalmente, sobre todo, cómo uno se sobrepone a esas situaciones malas o que dice, abandono, como... No te puedes abandonar. O sea, bueno, te puedes abandonar y decir hasta aquí he llegado y me voy, ¿no? Pero si tú realmente tienes la convicción de que tú tienes algo que decir, que todavía te queda mucho, que crees que no has llegado a tu tope, que todavía queda mucho, en este caso mucho García Pulido por ver, lo que tienes que hacer es levantarte cada día y decir, hoy es un día más y hoy tengo que seguir trabajando porque todavía te queda mucho, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, porque sé que me queda mucho yo estoy convencido de que me queda mucho por decir y que todavía no he llegado a mi mejor versión. Que cuando estaba de novillero dije muchísimo y que cuando empecé de matador también, pero que no es ni la mitad de lo que me queda por decir. Entonces, como yo estoy convencido de ello, yo en ningún momento me he abandonado ni he dicho... Ahora ya que no se torea, ya no entreno. No, yo siempre he seguido porque he sabido que esta es una profesión muy difícil, pero que todo puede cambiar en un segundo y que hay que estar preparado siempre para si sale esa oportunidad, no desaprovecharla. ¿Y cómo viviste tú el día de tu confirmación en Madrid? Porque era un cartel bastante importante y yo no sé si salieron las cosas como a ti te hubiesen gustado que saliesen, pero me gustaría saber qué te pasó por la cabeza al terminar la tarde. Bueno, pues cuando uno va a Madrid a una confirmación así, pues yo me hacía la idea de que me iba a salir el toro de Alcurrucén, que ha salido muchísimas veces en Madrid, que me iba a encumbrar, que iba a salir a hombros, o sea, tú vas con esa ilusión. Claro, sí. Pero luego, pues cuando llegas allí te bajas a la realidad, ¿no? Fue una lástima, la verdad, porque el primer toro lo podía haber cortado una oreja perfectamente y la espada me cayó baja y siendo el primer toro de la feria, la gente la pidió, pero no me la dieron, como era lógico, sí. No. A lo mejor si hubiera sido el sexto, pues sí me lo hubieran dado, no hubiera pasado nada, pero no me la dieron y ya está, ¿no? Y bueno, ya el sexto la verdad que dio muy poquita opción
es una tarde que vives muy intensamente, porque ya el simple hecho de llegar a Madrid y ver la plaza llena con Morante, con Diego Urdiales, cartelazo, es tremendo. Vivir ese día es tremendo, Sí. desde por la mañana hasta que acaba la corrida. Es algo que para siempre se va a quedar en tu cabeza, pero bueno, cuando llegas al hotel, pues sabes que tú lo has dado todo, que por ti no ha quedado, pero lógicamente sientes que no se venía a eso, y que lo que tú querías ahí era cambiar tu carrera, Claro. y no se ha cambiado. Con lo cual te das cuenta que la dificultad que tiene esto, que aun dándolo todo a veces no salen las cosas. Y bueno, es lo que Y, hay. y, por ejemplo, hablando ya de Madrid, ahora ya preguntándote como aficionado, ¿crees que se han devaluado un poco los trofeos en Madrid? Que la gente busca ya un poco más el triunfalismo. Es una idea que mucha gente la está diciendo, la Ya. verdad. Y creo que lo que hay es un poco de brecha entre el Domingo de Madrid y el Día de Feria de Madrid. Sí. O sea, que hay mucha diferencia Claro. entre a lo mejor el criterio de un domingo Hmm. cualquiera, que es francamente difícil cortar una oreja un domingo, Sí. o a lo mejor un día de feria, pero es lo que hay. Creo que Madrid cambia de un día a otro, y tú tienes también que saber leer las tardes. Claro, también, bueno, hablabas con los domingos y luego los días que van las figuras, o sea, dentro del propio San Isidro, también son distintos la afición. ¿Crees que juega un poco también en tu contra torear, bueno, en el caso de la confirmación con Morante, que a lo mejor la gente le está esperando más, con Diego Urdiales? Hombre, está claro que de esas 24.000 personas, a lo mejor 23.000 iban a ver a los otros toreros, y seguramente más de mitad de la plaza ni me conociera. Pero tú también tienes que saber leer las tardes, como digo, y saber aprovechar también ese factor de ser el desconocido, que no es nada malo. Y bueno, te quería preguntar, antes decías que te queda mucho por decir, ¿qué es lo que va a ver el aficionado en esta Copa Chenel? Pues lo que va a ver el aficionado, que imagino que el año pasado ya me vería en la Copa Chenel, va a ser una versión mejorada, por supuesto, de García Pulido. Y que bueno, desde mayo del año pasado, que no se me ha visto hasta ahora, yo no he estado parado, yo he estado trabajando en un crecimiento constante y evolucionando. Entonces, creo, espero y deseo que la gente vea un torero diferente para bien. Recordando la época del COVID, el primer festival, ¿no?, que se hizo después de la pandemia, tú toreaste un novillo. ¿Cómo fue que te pusiesen bueno, también acartelado con todas las figuras que fueron, ¿no? El Juli, Ponce. Pues ese día es un sueño, la verdad, porque después de tanto tiempo sin torear, de la incertidumbre que habíamos pasado esos años de pandemia, que te acartelen en un festival así para mí fue un sueño, ¿no? Y lo disfruté como un enano, la verdad. O sea, fue verte en el patio de cuadrillas con todos esos toreros a los que has admirado desde pequeño. Para mí fue un sueño. Y bueno, hablábamos también de la escuela de todos los maestros que has tenido para fijarte, ¿no? José Luis Bote, Joselito, el Fundi. Pero ¿con qué, bueno, torero actual o de otra época te fijas o te quedas con cosas? Pues yo siempre he tenido un torero en el que me he fijado, y José Tomás para mí ha sido un referente tanto en lo taurino como en lo extra taurino, porque creo que su nivel de mentalización, el espíritu de José Tomás Sí. es totalmente diferente a los demás. Pero intento beber de muchas fuentes. Hoy en día la gente te habla de Morante como si se hubiese descubierto Morante ahora, Ya. y Morante lleva siendo un torerazo Siempre. prácticamente desde que salió. Se puede ver un vídeo, ahora salen vídeos
Hace poco he visto un Sí, vídeo con el capote. de Écija del 2008 que la gente dice, joder, Morante. Es que Morante ya era Morante en esa época, lo que pasa que Está bajo José Tomás también. este año Morante pues ha roto los esquemas, pero lleva siendo un torerazo muchísimo tiempo. O sea, yo me fijo en muchos toreros, pero por encima de todos tengo la debilidad de José Tomás. Lo que pasa es que Morante, yo creo que ahora, como se ha subido al barco toda la gente joven, ahora es como casi el boom. Claro, la gente joven, lógico, de mi edad, pues yo lo conocía porque yo llevo queriendo ser torero mucho tiempo y cuando tú quieres ser torero, buscas atrás también y te fijas un poco en los toreros de atrás y te fijas en vídeos antiguos de Morante, pero la gente joven no conocería a Morante. La gente que se ha aficionado a los toros ahora no sabría nada de Morante. Claro. Imagino que le habrá chocado y le habrá llamado muchísimo la atención el Morante de ahora, pero Morante ya muchos años siendo Morante. ¿Y tú cómo viviste ese 12 de octubre del año pasado? Yo lo vi, para mí fue una locura, la verdad. Yo ¿Estuviste por la mañana estuve también? por la mañana, que ya fue Curro Vázquez. demasiado lo de por la mañana. Sí, sí. Saber a esos toreros estando como estuvieron, bueno, por encima queda Curro Vázquez, pero es que no hay que olvidar tampoco a César Sí, sí, Rincón. No sé, es que estuvieron tremendos. Y bueno, ya después de eso, lo que pasó en la corrida por la tarde, como estuvo Morante con ese segundo toro. Robleño también estuvo muy bien con su segundo. Y yo cuando se cortó la coleta, a mí se me pusieron los pelos de punta y es que me tuve que tirar la rueda a sacar la hombros. Sí, sí, como todos. O sea, saliste ahí Yo también me tuve que, yo de verdad lo sentí porque yo pensé que era una retirada definitiva y dije yo quiero tocarlo en su última corrida de toros. No, sí, luego la gente en el hotel también loca, vamos, sí. No, yo al hotel no llegué a ir, pero No, pues estaba la gente. Vamos. Que, bueno, también para llegar a esos niveles de ser figura falta pues un golpe, ¿no?, encima de la mesa. ¿Cuál crees que puede ser tu momento disruptor que la gente ya empiece a fijarse en ti? bueno, el toreo es una profesión en la que te cambia la vida en cualquier momento. O sea, en cualquier resquicio que haya puedes dar la vuelta a la moneda. Pero yo creo que para mí este año la oportunidad que tengo es en la Copa Chenel. Y ese creo que va a ser, espero y deseo que sea lo que me cambie mi situación actual. Ese plus de volver a Madrid también. Claro. ¿Qué opinas de que la final sea en Las Ventas? A mí me parece muy bien, la verdad, que la final sea en Madrid. Creo que bueno, que le pone un punto más de seriedad a un certamen que año tras año va creciendo y se va superando. Y tú como torero joven que ya has vivido ese parón, ¿no?, después de tomar la alternativa, que me gustaría que enviases un mensaje, ¿no?, a todos esos chavales que quieren ser toreros o que son novilleros sin picadores o con picadores, que a lo mejor han pensado alguna vez en rendirse. ¿Qué les dirías? No sé, yo creo que todos tenemos a veces ese pequeño momento en el que pensamos que a lo mejor no estamos haciendo las cosas bien o estamos equivocados. Pero esta es una profesión muy seria y uno tiene que tener una convicción interna de que tiene mucho que decir y que esto es lo tuyo. Al final tienes que sentir que esta es tu vida y que no solamente es una profesión, es una manera de vivir. Entonces, cuando uno tiene claro que esta es su vida, nunca debe dejar de creer. Cierto es que no todo el mundo puede llegar a ser matador de toros, ya ni siquiera. Ser figura del toreo es algo que es un milagro. Pero llegar a ser matador de toros no todo el mundo puede llegar a serlo. Y volviendo un poco a la Copa Chenel, bueno, sabemos que hay muchas ganaderías distintos encastes y muchos de lo llamado duro. Si Dios lo quiera y llegas a la final, vas a tener que lidiar seguramente pues muchas de esas ganaderías. ¿Cómo lo afrontas? Bien, yo no tengo ningún problema, o sea, es lo que hay. Tampoco puedo llamar y decir, oye, que esta no me gusta. Ya, sí. No, pero es lo que hay. El año pasado ya bueno, se hizo sorteo también y lo que tocó pues fue lo que se mató. O sea,
estamos en este certamen que de entrada ya sabes lo que te espera, o sea que tú cuando te apuntas ya sabes lo que te puede esperar, así que vamos con todas las de la ley y lo que toca ha tocado. ¿Y crees que también es una oportunidad para prepararos, ¿no? Para torear ese tipo de encastes si en algún futuro tenéis que torearlos? Bueno, a mí la verdad que me gustaría matar de todo, o sea, siendo sinceros, y aparte creo que mi toreo también puede ir ligado a cierto tipo de ganaderías que a lo mejor no son muy comerciales, pero a mí me gustaría mucho matar en las ferias a lo mejor las corridas de Vitorino de Adolfo. Yo creo que para mi concepto creo que vendrían bastante bien y bueno, no sé si quizás siendo todos matadores jóvenes es la manera no es que sea una preparación, pero es que es lo que hay y bueno, pues también es tu manera de demostrar a la gente que eres capaz de matar todo tipo de corridas. ¿También crees que un triunfo, bueno, con las ganaderías que has mencionado, por ejemplo, Vitorino, Adolfo, suena más? O sea, tiene mucho más peso. No sé si hoy en día tiene tiene más peso, ¿no? Antes creo que sí. Hoy en día no lo sé. Pero creo que todos tenemos el ejemplo de Borja Jiménez, Sí. los últimos. Con la de Vitorino, con la de Vitorino nos seguimos acordando. Hace unos años también es verdad que fue un triunfo muy muy fuerte, que es algo que no se ha hecho. Yo no sé si alguien ha matado. Fueron 4 toros, ¿no? Fueron 3 toros. Fueron mató. 3, Tres cortó toros. 3 orejas, Sí, creo, tres orejas pero en vamos, 3 pudieron toros. haber sido... Sí, más Sí, o puede haber menos. cortado 5, ¿no? Sí, sí. Yo no recuerdo a alguien que haya cortado 3 orejas a la de Victorino en los últimos años, Mm. lógicamente más atrás sí. Y fíjate lo sonado que fue ese triunfo. ¿Y por qué crees que a lo mejor se valora hoy en día un poco menos? A lo mejor la gente está menos enterada de las ganaderías o ¿por qué crees? Puede ser, a lo mejor la gente no es consciente de la dificultad que tiene matar ese tipo de corridas. Porque no... Y que sobre vista todo uno. matarlas y sobre todo en las plazas importantes, porque hoy en Claro. día Sí, el Vitorino de Madrid no es lo mismo. se exige un tamaño de los toros que esas ganaderías a lo mejor no te lo permiten por morfología. Ya no la de Victorino, porque Victorino sí que lidia corridas más fuertes, pero a lo mejor una corrida de la Quinta en Madrid Sí. es muy complicado Claro, que te claro. embista, y si la matas en un pueblo o en una feria Embisten casi de todos en tercera, los pueblos. embisten todos porque su morfología Son es, toros más claro, pequeñitos es un toro en más Madrid, pequeño. sí, ¿Y eso crees sí. que eso lo hemos hablado bastantes veces mis amigos y yo que vamos a los toros, que la gente ahora que solo quiere toros grandes? O sea, dicen que están bien presentados nada más que por el tamaño. ¿Tú crees que eso es un problema? Sí, claramente es un problema. Tú puedes llevar un toro a Madrid que te pese 580 kilos y que no esté bien presentado Claro. porque no tenga remate o por la cara o por la expresión. Yo creo que el peso no debe influir. No debe influir. Creo que cada plaza tiene su tipo de toro, que no vas a llevar el toro de Madrid a Talavera de la Reina. Claro. Es lógico, Mm. y que los toros no por el peso tienen trapío. Sí, muchas veces eso, en Madrid se fijan más en el peso, que incluso en la propia cara. No, que... sí. A lo mejor sale un toro precioso y como es, no sé, delgado o Sí. lo que sea, le pitan. Sí, la gente se fija en el peso hoy en día mucho y es algo en lo que no deberías fijarte. ¿Y cómo crees? Bueno, también yo creo que eso puede ser porque ha bajado un poco el nivel de aficionados. Antes había mucho aficionado y ahora pues yo creo que hay menos o menos enterado. ¿Cómo se puede hacer para recuperar ya no que la gente vaya a la plaza, sino que vaya a la plaza y sepa lo que vea? Mira, pues esto que estáis haciendo vosotros es una cosa maravillosa, la verdad. Que la gente, escuchando a matadores de toros que vienen aquí a hablar, puede empezar a educarse, ¿no? Y a entender, en cierto modo, algunos aspectos del toreo. Está claro que aquí cuando se aprende es yendo a los toros o viendo toros, pero se aprende con alguien que te lo explique. Claro. Porque Sí, tú vas y- solamente por ir allí no es complicado que lo entiendas, porque hay muchas cosas que son difíciles. ¿Y qué ha pasado con los pueblos? También vemos que, bueno, Madrid por ahora tiene bastante buena salud. Es verdad que los pueblos muchos están recuperándose, pero hay otros que
que ha perdido mucho. ¿Qué crees que ha pasado ahí? Sí, ¿De quién es culpa? Yo creo que en algunos sitios el enfoque que se le ha dado al festejo taurino es equivocado. Cada pueblo tiene su manera de ver la fiesta y cada pueblo tiene, no sé, a cada pueblo hay que darle lo que pide. Entonces, no es igual la gente que vaya a los toros en un pueblo del norte que en el pueblo del sur, con lo cual tienes que intentar darle a cada pueblo lo que pide, y creo que es muy importante entender lo que quiere el aficionado en cada sitio. Oye, me gustaría preguntarte si tienes algún traje de luces favorito. Yo creo que sé cuál es, pero... Pues a mí el que siempre me gustó, que cuando pude hacerme uno me lo hice, era el blanco y plata. Pero bueno, hoy en día la verdad que no sé, los que tengo me gustan y mi intención es hacerme alguno más, pero el mío era blanco y plata siempre. ¿Eres supersticioso? A lo mejor si triunfas con un tipo de traje, pues dices, voy a repetir, o con una muleta, o con... No, la verdad es que no tengo supersticiones. Tengo algunas manías que surgen al principio de temporada o el primer día, alguna tontería, y ya pues como te ha ido bien o no te ha pasado nada, pues ya la sigues haciendo y al final de temporada pues tienes un porrón de manías. Lo que pasa que luego al año siguiente ya no te acuerdas, ya no las haces. Y hablando de manías, ¿tú qué haces un día que torees? Bueno, ¿tienes alguna cosa que hagas en el hotel o rezar o algún ritual o lo que sea? Antes no iba nunca a las comidas con la gente, ni bueno, a los sorteos no voy nunca. Pero el año pasado sí que empecé a ir a las comidas porque como comía en casa tenía que comer pronto y luego irme corriendo al hotel y tal. Yeah. Sí que tengo una rutina que hago antes de torear, que es que me voy a correr y hago una serie pues, de estiramientos y demás, que más que nada es un poco para entrar en calor y para concentrarme y la manera de meterme un poco en el papel. Y nada, pues la verdad que no hago nada que sea extraño ni nada así que salga de lo común. O sea que una tarde por Madrid te podemos ver corriendo antes de torear. Sí, perfectamente, vamos. El día que toree en Madrid, si os vais al Retiro un rato antes, me veréis por allí pegando carreras. Estaremos atentos, ¿eh? Estaremos ahí. Y bueno, quería preguntar también, ¿cuál sería para ti, un cartel soñado, ¿no? Con plaza, ganadería, compañeros... Bueno, lógicamente cuando uno hablas de cartel soñado y hablamos actual, me gustaría torear con las figuras porque eso es un síntoma muy bueno, torear con las figuras, ¿no? Entonces hoy en día pues el cartel de Morante y Roca yo creo que sería el que más me gustaría. ¿En Madrid? En Madrid, perfectamente. Mira, bueno, me gustaría... Madrid es la plaza... que te quita el sueño, por lo menos a mí. A lo mejor hay alguno que dice que prefiere torear en Bilbao o Pamplona, sí. Pero para mí Madrid es la que me quita el sueño y es que es la capital del toreo. Pero sí que me gustaría ir a Sevilla, básicamente porque no he toreado nunca y me gustaría torear en Sevilla. ¿Y alguna ganadería que digas es la que me gustaría? ¿Una ganadería que se te dé bien? O... Jandilla, me gustaría torear Jandilla, la verdad. No lo he toreado nunca y creo que es una ganadería que está en un momento extraordinario. Bueno, yo te quería preguntar por un tema que ha salido ahora, ¿no? Que está en las redes sociales, que es el tema de Lagartijo, que no sé si lo has visto, que se ha puesto en huelga de hambre y hoy se lo han tenido que llevar al hospital porque no torea en su tierra. ¿Tú crees que hay que llegar a esos extremos para llamar la atención de los empresarios? Pues es que es una cosa un poco... o sea, es un poco liosa porque si tú ahora le dices que sí y lo pones a torear... Lo va a hacer todo el mundo, ¿no? Hubo una época hace unos años en la que hubo bastantes toreros que se ponían en huelga de hambre porque Madrid, ellos pensaban que tenían que torear, tenían esa convicción y claro, como el primero que lo hizo se le hizo caso, claro. Pues yo en parte también entiendo al empresario, entiendo al torero, lo primero, porque tú quieres torear en tu tierra, crees que no se te da un trato digno.
que es algo que la verdad que no sé si se ha hecho o no, pero crees que no se te da un trato digno y tampoco vas a quemar la plaza, ¿no? Y la manera que tienes de hacerlo pues es ponerte en huelga de hambre O salir de espontáneo. y ojalá le sirva. Yo le deseo muchísima suerte y que lo pongan a torear. Pero también te pones a la piel del empresario y dices, si ahora le digo que sí, la semana que viene va a venir otro Ya, justo. que sea de un pueblo de aquí al lado de Córdoba, Claro. pidiéndome y tal. Entonces, no sé. ¿Crees que a ti se te ha tratado bien en tu tierra? Pues la verdad es que no. Yo siento que no. Siendo un torero de la provincia de Toledo, donde se dan mucho festejo, como novillero con caballos, he toreado solamente en Villaseca de la Sagra, que toreé 2 veces, y he toreado en Recas, una sustitución que toreé 1 de septiembre. O sea, que he toreado 3 tardes en mi tierra de novillero y se dan muchas novillas con caballos, se siguen dando, o sea, creo que no. Y luego como matador no he toreado todavía en la zona, así que yo creo que no, la verdad, que ni he toreado en Toledo, que muchos compañeros novilleros han toreado por allí, ni he toreado en Talavera, o sea, creo que la verdad creo que no. Ya hablamos de los pueblos de Toledo, pero hablando ya de Toledo, ¿tú crees que ahí ya sí que nunca hay hueco para toreros jóvenes, no? Porque al final Toledo da una corrida, o la del Corpus o 2, y siempre están los mismos nombres. Es difícil torear en Toledo porque se da la corrida del Corpus que tienen que ir figuras para que vaya la gente. Y se está dando una corrida a principio de temporada, pero este año es una encerrona. Ya, se anda, Álvaro Lorenzo. Entonces es difícil, hay mucho torero de la zona de Toledo y estamos todos en la misma situación de no haber pasado por Toledo todavía. Y bueno, también en la zona hablamos de Talavera, Toledo, su caso que es de Casarrubios, que es verdad que hay mucha afición, pero vemos que a veces cuesta llenar la plaza, a no ser que es verdad que vayan las figuras. ¿Por qué crees que es eso? Porque la gente sí es muy aficionada, pero luego no van. Pues quizá porque hoy en día no se conocen prácticamente a los matadores o a los novilleros, no se los conoce por una sencilla razón, porque no se torea casi. Ya. Entonces, al no torear, la gente no te conoce, y si la gente no te conoce no va a la plaza, es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces creo que sí se debería a lo mejor dar un poco de cancha a los matadores jóvenes y básicamente por probar, ¿no? A ver si la gente conociéndolo va a la plaza. Por ejemplo, con las buenas temporadas que has hecho tú, ¿no? Y sobre todo la de 2023, que ganas ese Alfarero del Oro, ¿tú crees que el mundo del toro ha sido injusto contigo? No lo pienso, la verdad. No lo creo. Yo después de ese año tuve una alternativa en una feria muy buena y una confirmación de categoría, o sea, creo que sí que se ha sido justo conmigo. No me quejo por mi situación. Y bueno, pues vamos a ir cerrando, ¿no? ¿Verdad? Sí. No sé si Enrique va a hacer la pregunta de los torileros. Bueno, vamos a hacer la pregunta a los torileros, que la hacemos siempre, ¿no? ¿Qué duele más, si una cornada o una ruptura amorosa? Pues mira, te voy a decir que las cornadas, como tal, yo las que he tenido, dolor fuerte no he sentido. O sea, imagino que habrá algunas que serán dolorosísimas, pero la mía no dolió. Luego sí que, hombre, la recuperación es un poco más costosa y a veces duele. Entonces yo me quedo con una mujer que te aparta el corazón, eso duele mucho. Son más peligrosos que un toro, ¿eh? Y se dice que luego se torea mejor, ¿no? Sí, Si te parte el enamorado corazón- se torea mejor. Es enamorado. Enamorado Dijo se Talabarte. torea mejor, puede ser. Yo nunca he toreado enamorado, pero ya te digo que como te deje una hasta por los suelos. Claro. Pues nada, torileros, estamos llegando ya al final de esta bonita entrevista. Muchísimas gracias a mi compañero Jaime Collado Bueno, muchas gracias a Enrique y al matador. y sobre todo a Guillermo. Muchísimas gracias por tenerla aquí, maestro. Nada, gracias a vosotros por tenerme aquí y daros la enhorabuena por lo que hacéis, que en una universidad como la europea se haga un programa de toros, es una maravilla.
Pues muchísimas gracias y seguidnos, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, Podcast Los Torileros, Instagram Los Torileros, Europea Media también. Y nada, hasta la próxima.